Se origina mi interés en el tren, en el interés de que el país aproveche o sea, que todo el país aproveche la posición geográfica que es realmente una cintura delgada, además de unir dos océanos, como lo hizo en la antigua, en la antigua trocha donde nos comunicábamos en Ujú. la época de la colonia, ¿no? El paseo de cruces, ¿no? Además de unir los dos océanos en esa forma, realmente ese istmo de Panamá tiene otra ventaja y otra virtud que une dos continentes. Une el continente de Sudamérica y el continente... La tinta panameña trinca, que en lenguaje emberá significa saberes, y es lo que compartimos aquí cada semana a esta hora con distintas personas con un sinfín de profesiones y muchísima experiencia que comparten su conocimiento y todos convergen en el mismo interés común, que es ver a Panamá mejor. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con don Carlos Ernesto González de la Lastra, bastante conocido eh, en el ámbito de la logística, sobre todo, pues estuvo en la aprobación de la Estrategia Marítima Internacional de Panamá, también en la concretización de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, también ha contribuido en la industria marítima panameña y ha sido parte también de la Comisión Presidencial para la Transferencia del Canal de manos de los Estados Unidos de América a una administración panameña, o sea que conoce bastante bien el poder que tiene la posición geográfica de nuestro país. Y justo hoy quiero invitarlo para que hablemos de un tema que ya lo hemos conversado acá, pero que no deja de serle relevante, aunque ya no se escucha tanto al respecto, y es de el famoso tren de Panamá ahora sería esta frontera, ya es Belisario Porras, perdón, por allá entonces lo había propuesto y luego de tanto tiempo aún seguimos hablando, pero parece que empieza a ver la luz. Buenas tardes, don Carlos Ernesto. Buenas tardes, encantado de saludarlos y es un honor para mí compartir con ustedes aquí en Radio Ancom, ¿no? No, y para nosotros también conversar con usted un tema que le ha dedicado mucho tiempo, el tema del tren, ¿no? Así es. A ver, Eh, 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 se, Se origina mi interés en el tren, en el interés de que el país aproveche o sea, que todo el país aproveche la posición geográfica que es realmente una cintura delgada y además de unir dos océanos, como lo hizo en la antigua, en la antigua trocha donde nos comunicábamos en ujú. la época de la colonia, ¿no? El paseo de cruces, ¿no? Además de unir los dos océanos en esa forma, realmente ese istmo de Panamá tiene otra ventaja y otra virtud que une dos continentes. Une el continente de Sudamérica y el continente Norteamérica a través de la unión con Centroamérica. Pero sin embargo, nosotros solamente hemos aprovechado el, el, lo que se conoce como la región interoceánica, Ujú. que es donde se hizo el paseo de cruces, donde posteriormente se construye el tren, donde luego se construye el canal, luego se hace la ampliación del canal, donde están las autopistas, y resulta que se ha convertido la región interoceánica en un enclave encapsulado donde se produce el 85% del PIB, ¿no? Donde el 84% de la inversión pública en infraestructura es exactamente en la misma zona. Ujú. El resto del país no se ha incorporado al interland del canal y de la posición geográfica. Es más, cuando uno ve el mapa de los cinturones de pobreza, tienen un común denominador. El país no tiene conectividad. Obviamente que lograr
Claro. ¿no? Una conectividad con un elemento tan especial como es el tren, que te permite carga en grandes cantidades, pasajeros en grandes cantidades, es incorporar el resto del país a su posición geográfica y incorporar además no solamente la carga que pasa por el canal, ¿no? Que nos sirve exclusivamente en los puertos eh, para transbordo, ¿no? Y que nosotros no utilizamos esa posición geográfica Ujú. para tener un sistema de exportación no solamente de industria, sino de agricultura, porque por el canal pasan cerca de 180 rutas marítimas, ¿no? Que llegan a 89 puertos alrededor del mundo, que tiene una población cercana a los 6 billones de personas. Ese es el verdadero mercado de Panamá. Pero Disculpe que lo interrumpa, pero aquí hay algo bien eh, interesante. Lo que usted está diciendo es que mientras que nos hemos estado concentrando mucho en mejorar nuestra economía, pensando en un mercado que tiene poco más de 4 millones, y de esto ni siquiera la mitad creo que llega a ser económicamente, activamente viable, ¿no? Para decir que puede sostener una economía aprovechando la posición geográfica que tenemos, mirar hacia un mercado global. Digo, aquí pasa, dice que cerca del 5 o 6% del comercio mundial. O sea, tenemos un mercado, una oportunidad bastante grande, ¿no? exactamente, es simplemente la necesidad que todos los panameños cambiemos de paradigma, Ujú. que pensemos que realmente donde uno mira el istmo se da cuenta que hay inclusive secciones de menor distancia entre un océano y otro, ¿no? Por ejemplo, hay una sección que son 65 kilómetros nada más contra los 80 que tiene la región interoceánica y que, sin embargo, no le damos importancia. Sabemos que ahora han salido competencias en algunos países centroamericanos, en México, ya se habla en Colombia de crear un canal seco, cuando nosotros podríamos tener 7 canales secos, ¿no? Como mínimo. Mm. Entonces, porque simple y llanamente nada más entendemos que la posición geográfica es la región interoceánica. O sea, tenemos que cambiar ese paradigma y entonces mirar el mapa y darnos cuenta que estamos perdiendo oportunidad que además de traer carga por mar, podríamos traer carga por tierra de Centroamérica y Norteamérica y de Suramérica. Yo sé, por ejemplo, que hay una parte de Colombia que está desesperada por una conectividad terrestre porque le resulta más cercano los puertos de Panamá que Mm. los puertos de Cartagena o los puertos de Buenaventura. Entonces, obviamente que hay mercado que Claro. podría aumentar la carga en una forma exponencial, Ahora, pero sí. le permitirían al resto del territorio a incorporarse a la globalización. Y aquí es donde quiero de repente empezar a mirar un poco más allá, porque cuando se nos vende la idea del tren a la mayoría de nosotros, que no estamos involucrados en nada que tiene que ver con logística, con exportaciones, con reventa, ni nada por el estilo, solemos asociarlo más con el tránsito de pasajeros. Pero cuando usted se refiere a la idea del tren, va más allá. Estamos hablando de una herramienta para que las regiones del país puedan utilizar esta vía para el comercio. Exactamente, Ujú. pero también, Ujú. fíjense la anécdota de que cuando se enteró el presidente de Costa Rica de que se iba a hacer el tren hasta David, Ujú. vino inmediatamente a Panamá a hablar con el presidente Mulino Claro. y le pidió que por favor llegara hasta la frontera. ¿Por qué? Porque ellos quedarían inmediatamente conectados al hinterland de la ruta marítima Ujú. a través de un tren donde el costo logístico bajaría sustancialmente. Mire, la producción agrícola en Chiriquí, tierras parecidas a las de Costa Rica, no entran al mercado internacional por el problema del costo logístico. O sea, Mm. un contenedor que sale de tierras altas de Chiriquí
vale para llegar al puerto de Cristóbal entre $1.500 y $1.800, cuando del puerto de Cristóbal a Rotterdam, que es el destino de casi toda la producción agrícola en el mundo, es de $800. Obviamente que esa situación de aprovechar la producción agrícola, no solamente de Chiriquí, sino de Darién, que está creciendo en la parte agrícola, es la provincia que más está creciendo en la parte agrícola, ¿no? Aprovechar esas circunstancias, haríamos, o sea, desarrollaríamos una actividad económica que nos permitiría la búsqueda de divisas, ¿no? Que el país va a estar necesitando por la crisis económica que está atravesando ahora mismo. Le pongo un ejemplo. Claro. Panamá exporta en productos refrigerados 8.000 contenedores. ¿Usted sabe cuánto exporta Costa Rica? Exporta 800.000 O sea, contenedores. sin canal, sin un tren interoceánico, sin todo el sector logístico que tenemos nosotros bien armado, sin esos puertos que tenemos en ambos lados del canal, tanto el litoral pacífico como el Atlántico, pero, o sea, por mucho nos superan. Bueno, eso se debe a tres circunstancias especiales. La primera es que ellos hace muchos años, recuerdo yo que me encontraba en San José, Costa Rica, decidieron que el cuerpo diplomático, su función principal era buscar mercados para la producción agrícola. Ok. Inclusive le dijeron, ¿qué come en los lugares donde usted está para ver si nosotros podemos producirlo? Entonces ya encontraron que había mercado. Era asunto de trasladarlo, ¿no? Tenían el puerto de Limón, que era un puerto de tercera generación, de primera generación, Ujú. ¿no? Y hacen un arreglo con Merckx y construyen el puerto de Moín, que es uno de los puertos más modernos del área. Entonces tienen las rutas marítimas de Merckx y tienen el puerto que alimenta Merckx. Ujú. Entonces, tienen acceso a los mercados gracias a que el cuerpo diplomático está buscando mercados. Nosotros no tenemos ninguna estrategia de nada. Y aquí es donde de repente quisiera preguntarle, porque, claro, no tenemos todo el tiempo del mundo, lastimosamente, para poder explicar las implicaciones y las posibilidades que un tren significarían a la economía, pero viendo un poco en ese sentido que usted menciona y con el ejemplo óptico, trayéndolo a un país como el nuestro, que ya tiene, como decía hace un momento, trayectoria, entendemos cómo es el aspecto marítimo, a- lideramos el abanderamiento de naves, movemos, o por aquí transita cerca del 6% del comercio internacional, como una vía férrea, o sea, como un ferrocarril puede ayudarnos a potenciar la economía, no solamente en lo que históricamente ha representado el motor económico del país, sino ya a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. ¿Cuáles serían esas estrategias que usted considera podría beneficiar sobre todo a la provincia? Mire, se acaba de terminar un estudio muy interesante que es que se han localizado 8 nodos productivos a lo Ujú. largo del país. La conectividad del tren permite accesar al mercado globalizado siendo competitivo. En vez de mandar un camión con un contenedor, Ujú. se pueden poner de acuerdo los agricultores y mandar 30 camiones en un tren. Eso le permite entonces negociar con la línea naviera y negociar con el puerto porque está trasladando cantidad de carga. Claro. No como ahora sucede que llega un camión con un contenedor y obviamente le cobran lo que sea por las inconveniencias que significa nada más cargar un contenedor de un barco. Y el tiempo, lo que puede pasar en la vía, lo que hemos visto en los últimos Eh, 2 años de los cierres de calle. Eso le iba a decir, el tiempo en los procesos logísticos es oro Ujú. en polvo. Si usted tiene, vamos a suponer, un tren de carga que salga de Puerto Cristóbal, ¿no?
Sí. No está planeado todavía que el tren llegue ahí, pero va a llegar. Definitivamente es un imperativo categórico de que llegue a los puertos que están en el Caribe. Ese tren puede hacer el recorrido desde Chiriquí, ¿no? O desde la frontera con Costa Rica en cerca de 3 horas y media, 4 horas. Ahora mismo el desplazamiento puede demorar hasta 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? El chofer tiene que descansar, dependiendo del tráfico. Acuérdese que después de Santiago ya empieza a haber congestionamiento en casi todas las poblaciones, ¿no? Y cuando usted analiza el recorrido de la Panamericana, se da cuenta que hay por lo menos 4 puntos de congestionamiento que atrasan, ¿no? Encima de eso, el combustible que contamina, ¿no? Y los precios que no son fijos, sino que son variables dependiendo de la hora que tiene que llegar, dependiendo de una serie de factores, Claro. cuando es un precio unitario, ¿no? Entonces estamos hablando de incorporar al país un medio de transporte moderno y efectivo que recorre en menos tiempo, que puede llevar mucho más carga y mucho más pasajeros para incrementar no solamente la movilidad urbana de los panameños, sino para incrementar el turismo. Hoy por hoy, usted va y toma un bus para ir a Boca del Toro, ¿no? Le llega como en 8 o 10 horas a David, mientras hace el cambio del autobús, le está llegando en 24 horas a Boca del Toro. ¿Qué turista le interesa pasarse un día entero en un bus? Claro. Entonces, obviamente que eso sería un tremendo atractivo. Lo más importante es que el tren no es un proyecto que hay que verlo como una inversión de infraestructura. Hay que verlo como un proyecto centenario, ¿no? Hace 110 años ya se quiso construir un tren hasta Chiriquí. Lamentablemente, cerca del 2014, donde empezó la Primera Guerra Mundial, el fenómeno que estaba ocurriendo en el mundo hizo que el canal fuera un atractivo en ese momento militar. Entonces, las bases militares que estaban en el canal impidieron hacer el tren. Pero fíjese usted el impacto que tuvo en la provincia de Chiriquí que hiciera el tren. No solamente la movilidad urbana, sino la movilidad de carga. El tren llegaba hasta el puerto de Pedregal. Es más, la avenida central de David nace del puerto de Pedregal. Entonces teníamos movimiento de carga. Hoy por hoy la carga viene nada más por carretera. Ahora, Entonces, pero qué factores incidieron para que por ejemplo, este ejemplo del que me está contando hoy, pues es parte de la historia y no siguió? ¿Y qué no deberíamos hacer para que la idea de tener un tren no se convierta solamente en, pues, lo que algunos pudieran pensar, es una idea que podría, pero que no necesariamente nos va a garantizar ese avance económico? mire, un tren requiere, bueno, el alineamiento del recorrido, Claro. pero lo que se ha planteado a los constructores es que el recorrido traiga movimiento logístico, ¿no? Y satisfacción a los lugares donde se ponen las estaciones. O sea, que ya de salida debe haber un Pero sentido lógico de la ubicación de dichas estaciones, no solamente un recorrido, sino que a lo largo y ancho del desarrollo del proyecto exista lo que usted decía antes de los nodos, ¿no? De desarrollo. sí, claro, además el fenómeno del tren es que surge la línea central y van surgiendo inmediatamente troncales. Claro. Una troncal lógica es llevar el tren hasta la tabla, por ejemplo.
¿no? Llegas a Divisa y ahí hay un cambio de tren que se vaya directamente a la TAP. Entonces, ¿sabe lo que sería la incorporación a la posición geográfica de todo Azuero, que es también productor agrícola? Ujú. ¿No? Cambiaría completamente la faz, pero la creación de estaciones hace que se desarrollen las poblaciones. Eso hace que automáticamente crezca el valor de la tierra, lo cual el valor catastral ya le significa para la inversión del tren un ingreso adicional por el valor catastral, que es donde se suben impuestos. Por supuesto. Entonces, la experiencia desde que se hizo la primera línea de tren, que fue en Inglaterra, desde la ciudad de Manchester al puerto de Liverpool. Fíjese que iba de una ciudad a un puerto, Ujú. porque la gente de Manchester quería llegar al mundo entero con su producto y necesitaban hacerlo a través del mar. O sea, el 90% del intercambio comercial del mundo se lleva a través del mar. Entonces, una conectividad de tierra con mar garantiza la búsqueda de mercado. Los cálculos que hemos hecho sobre el impacto socioeconómico, porque la parte social también se integra, Claro. ¿no? Y el impacto de la movilidad urbana. Hoy por hoy, cuando se hizo el último censo, todas las provincias decayeron en habitantes. Sin embargo, tuvo un crecimiento, ¿no? Panamá Oeste y Panamá increíble. O sea, lo que salió de la provincia venían a buscar trabajo a la región central. Que es lo que Entonces, históricamente hemos visto. Creo que en sí, Panamá, o sea, no es un secreto que el estudiante profesional que termina sus estudios en las provincias migra regularmente hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. Y es lo que parece que eso es lo normal, así lo hemos visto durante mucho tiempo y no se ha hecho quizás un esfuerzo por el desarrollo en las regiones. Pero ya lastimosamente no tengo mucho tiempo, don Carlos, me gustaría poder hablar de esto más adelante también para ahondar en otros temas, pero yo quiero finalizar con una pregunta que a mí me causa un poco de curiosidad. Y es, a ver, ya lo decía hace un momento, al inicio de la entrevista, Porras ya había visualizado la idea de un tren a David y desde allá hasta acá ha pasado muchísimo tiempo y todavía parece que no se ha logrado materializar. Este gobierno ha mostrado que tiene toda la intención del mundo, pero ¿cuánto nos ha costado? No creo que se pueda cuantificar, pero si usted tuviera que dar una estimación subjetiva de lo que nos ha costado a nosotros en términos de desarrollo, en no contar con esta conexión vía tren hacia las provincias, ¿cómo sería su valoración? bueno, lo primero es la creación de puestos de trabajo. Ujú. Si usted logra que cada provincia encuentre mercados y que tenga un medio de transporte como el tren, ¿no? Obviamente que la gente no se va a mover hacia la capital, va a trabajar en su provincia porque tiene oportunidades, porque no es el mercado de la provincia, un mercadito pequeño, sino es el mercado del mundo, al unirse el tren con el hinterland del canal, ¿no? Se estima, y ayer estuvimos discutiendo la cifra, que el número de empleados, bueno, esto tiene que ver con los empleados para construirlo, pero el impacto socioeconómico Claro. es de casi la creación de 70.000 puestos de trabajo. Wow, o sea que estamos Y, hablando de una y, y, cantidad. están, y están todos los cálculos hechos sobre la base de cálculos y proyecciones del Banco Mundial, de todos los Ujú. organismos internacionales, ¿no? Ese sería el impacto, y cuando se quiera hablar de esas cifras se pueden explicar en detalle. Tota- Mañana Ujú. el grupo ABC que se encargó de hacer un estudio sobre el tren y la parte socioeconómica va a entregar ese documento al presidente de la República y al secretario del tren, ¿no? En un acto que va a ser
en la Ciudad del Saber, en el auditorium de la Ciudad del Saber, donde van a venir los miembros del comité del tren, que son cerca de 200 personas, Claro. ¿no? En las distintas provincias, porque casi todos los organismos empresariales, universidades y organismos sociales se han unido para hacer este comité del tren. O sea que el país entero está entendiendo que ningún país puede sobresalir si no tiene conectividad. Yo pongo siempre el ejemplo de Holanda. Holanda tiene el 40% de la extensión territorial de Panamá, pero cuando usted ve las redes de trenes que tiene, se queda asombrado. Y las redes de autopistas se conectan con toda Europa. ¿Y cuál es el resultado? Que el puerto de Rotterdam, que es donde sale la red de trenes y la red de autopistas, ¿no?, está considerado como el puerto más importante de Europa. Porque ellos salieron, no se concentraron en la región de Rotterdam, sino en todo el mundo conocido de Europa. Claro. Hicieron de eso el mercado. Entonces, pero si usted ve el mapa de carreteras de Panamá, se va a dar cuenta que al resto del país, la región interoceánica no sale al resto del país. Entonces, obviamente, se necesita un medio de transporte que nos permita accesar al hinterland de la región interoceánica, y no hay ningún medio de transporte mejor en esta época de la historia de la humanidad que el tren. Claro que sí, y me quedo con eso que usted mencionó de que Panamá está entendiendo la importancia de este proyecto y creo que las posibilidades son amplísimas y solo basta con empezar a tomar en cuenta datos como el que usted acaba de mencionar de ese estudio que arroja que generaría por lo menos 70.000 puestos de trabajo, lo cual es una cantidad muy grande, muy grande. Sí. Mire, lo invito para que vaya mañana a las 8:30 que vamos a tener la presentación del documento. Me encantaría, por supuesto que sí, cuente con ello. Muchísimas gracias, don Carlos Ernesto de la Lastra, por acompañarnos. Definitivamente que hay que retomar esta conversación más adelante y actualizarnos con cómo avanza este gran proyecto que significa pues un gran avance en el desarrollo de nuestro país. Así que un fuerte abrazo para Trinca Panamá también. Bueno, encantado y nada, siempre a tus órdenes. Claro que sí, la think tank Trinca Panamá, que por este periodo lo preside el doctor Miguel Ángel Cañizales, el doctor Carlos Ernesto de la Lastra, quien también fue presidente de la think tank, nos acompañó para hablar de este tema bien interesante. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente cambio.